Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo tejer este hermoso saquito que está tejido con puntos puff. Los puños están tejidos con punto deslizado, el cuello también está tejido con punto deslizado. La parte de abajo le tejí unos pequeños abanicos. Para tejer este saquito yo utilicé 4 madejas de estas. Cada madeja tiene 142 gramos. Aquí tiene las medidas en metros y en yardas. También lo tejí con el gancho del número 5. Y el saquito que van a estar viendo en el video lo tejí con esta lana. Esta madeja tiene 170 gramos. También trae las medidas en metros y en yardas. Y este lo tejí con el gancho del número 4. Este dice que es para tejer con el número 5. Yo lo tejí con el gancho del número 4. Y este dice que es para tejer con el gancho del número 5,5. Y yo lo tejí con el gancho del número 5. También utilicé una aguja lanera para esconder las hebras que nos quedan y unas tijeras. Este saquito se puede tejer en todas las tallas, desde pequeñitos hasta la talla más grande que necesiten. Más adelante les voy a decir cómo sacar la medida para cada talla. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar tejiendo cadenas hasta tener el tamaño del alrededor de nuestra cabeza. Aquí ya tengo la cadena del tamaño que yo necesito y para medirla lo vamos a hacer de esta forma. Yo aquí tengo esta cabeza de unicel. Voy a poner uno de los extremos de la cadena aquí en la frente. Voy a bajar por la oreja, pasar por la nuca y dar vuelta por este otro lado de la otra oreja. Si los dos extremos de nuestra cadenita alcanzan a juntarse ya en esta parte, esa es la medida que vamos a tener para empezar nuestro tejido. Aquí yo ya tengo el tamaño que necesito, entonces ahora que ya tengo el tamaño que yo necesito voy a contar las cadenitas, porque el múltiplo para este punto es de 8 más 5. Entonces voy a contar mis cadenitas para ver cuántas tengo y ver si tengo que aumentar o quitar. Yo aquí tengo 82 cadenitas, pero como el múltiplo es de 8, 8 por 10, 80. Para que no me crezca más el tejido, voy a quitar las 2 cadenitas. Quito una y 2 cadenitas y así me queda el múltiplo de 8. Entonces, como el múltiplo es de 8 más 5, aquí lo único que me queda es tejer las 5 cadenas más que necesito. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya tengo la base para comenzar el tejido. Para comenzar el tejido voy a tejer una cadena. Esta cadena no la voy a contar. Entonces voy a tejer puntos bajos en cada una de todas las cadenas que tejí. En total son 85 cadenas. Voy a pasar esa cadena que acabo de tejer y me paso al siguiente punto y voy a tejer punto bajo. Me paso al siguiente punto, punto bajo en el siguiente y así durante toda la vuelta hasta tener la cantidad de puntos bajos en cada una de las cadenas que ustedes tengan. La cantidad de cadenas que ustedes tengan va a depender del grosor del hilo que estén usando. Yo voy a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta de puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer todos los puntos bajos. Voy a comenzar la siguiente vuelta. Voy a tejer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no las voy a tomar en cuenta. Voy a voltear el tejido y voy a tejer un punto alto pasando esas 2 cadenas y en el tercer punto, que va a corresponder al primer punto de la vuelta, porque estas 2 cadenas no las estoy tomando en cuenta. Entonces paso esos 2 puntos y paso el gancho en el tercero y tejo un punto alto. Aquí tengo el primer punto alto, las 2 cadenas no cuentan como punto. Entonces ahora voy a tomar una lazada, voy a pasar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a pasar el gancho y voy a tomar un punto de esta forma. Así, voy a jalar y aquí de esta forma lo vamos a hacer 3 veces. Aquí tengo una, tomo lazada, 2, 3. Ahora voy a tomar un punto y voy a pasar la hebra dentro de todos los puntos. Tejo una cadena
y va a quedar de esta manera, puntos puff. Voy a tomar una lazada y en el mismo punto voy a tejer otro punto puff. Paso el gancho, 1, 2 y 3. Y de esta forma tengo 2 puntos puff dentro del mismo punto. Ahora voy a tomar lazada, paso 1, 2, 3 y en el cuarto punto vuelvo a tejer 2 puntos puff. 1, 2, 3. 3 veces. Paso el gancho por todos los hilos, una cadena, otra vez dentro del mismo punto, 1, 2, 3, una cadena, y así de esta forma vamos a tejer toda la vuelta. Paso 1, 2, 3 y en el cuarto punto paso el gancho y tejo de la misma forma. 1, 2, 3, una cadena y otra vez 1, 2, 3. Yo ya voy a terminar la vuelta. En total de grupos de puntos puff tengo 20 grupos de puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces aquí lo único que queda es tejer un punto alto como al inicio de la vuelta. Aquí tengo lazada y voy a pasar 1, 2, 3 y en el último punto voy a tejer un punto alto. Y así de esta forma tengo ya toda la vuelta terminada. Aquí en esta vuelta es donde vamos a elegir las partes que le corresponden a cada una de las partes del tejido, que van a ser la espalda, el frente y las dos mangas. Vamos a tener las dos partes de enfrente, la espalda y las dos mangas. Con estas 5 partes se va a formar nuestro tejido, que es la parte de la espalda, las dos mangas y los dos frentes. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes del tejido. Ahora vamos a contar cuántos pares de motivos tenemos para dividirlos entre las 5 partes del tejido y sacar la cantidad de motivos que le tocan a cada una de las partes. Tengo un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pares. Yo tengo 10 pares de motivos. Entonces estos 10 pares de motivos yo los voy a dividir entre las 5 partes que le corresponden a cada una de las partes. Yo aquí tengo los 10 pares de motivos. Ahora voy a sacar la cantidad de motivos que le tocan a cada una de las mangas. Esta operación que voy a hacer es para las mangas. Entonces voy a poner 10, que son los 10 pares de motivos que tengo, entre 5, las 5 partes que le corresponden a mi tejido. Me da un resultado de 2. Esto quiere decir que 2 pares de motivos son los que les corresponden a cada una de las mangas. Aquí entonces, como aquí tengo un par y aquí tengo 2 pares, entonces 2 pares le tocan a cada una de las mangas. Ahora, para saber cuántos motivos le tocan a la parte de la espalda y a la parte de enfrente, voy a hacerlo de esta forma. Voy a poner igual 10, porque son 10 pares los que tengo, entre 2, una espalda y un frente, solo que el frente lo tengo dividido en 2 porque va a ir abierto. Entonces tengo 10 entre 2 igual a 5. A este 5 le vamos a restar la cantidad de pares que le tocan a una de las mangas. Entonces, como a cada manga le corresponden 2 pares, a este 5 le voy a restar 2 menos 2
igual a 3. Aquí entonces ya el resultado es la cantidad de pares que le toca a la espalda. Le tocan 3 pares y al frente 3 pares. Ahora, ya basados en estas medidas, vamos a separar los pares que le tocan a cada una de las partes de nuestro tejido. Aquí, si sumamos los 3 pares que le corresponden a la parte de la espalda y a la parte de enfrente, son 3 más 3 más los 2 pares que le corresponden a cada uno de las mangas, más 2 igual a 10, los 10 pares que yo tengo. Ahora, ya basado en estas medidas, vamos a separar con marcadores los pares que le corresponden a cada una de las partes del tejido. Entonces aquí dice que para la parte de enfrente nos tocan 3 pares. Lo vamos a poner de esta forma y vamos a elegir. Aquí tengo un par y aquí tengo 2 pares. ¿Sí? Tengo 1 y 2. Aquí tengo otro, tengo 1 y aquí tengo 2 pares. Pero si lo dejo así para la parte de enfrente, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 pares. Pero lo que le corresponden son 3 pares. Entonces lo que vamos a hacer va a ser así. Vamos a juntar estas partes así. Y vamos a tener aquí, este de acá y este de acá forman un par. Aquí tenemos un par. Las vamos a juntar así, de esta manera, así como si fuera un círculo. Entonces, esta es la parte del suéter que va a ir abierta. Entonces aquí tenemos un par, aquí tenemos otro par y aquí el otro par. Así que tenemos un par, 2 pares y 3 pares. Vamos a separar aquí 1, 2 y 3. Tres pares. 1, 2, 3 pares. Ahora, a cada una de las mangas le corresponden 2 pares. Entonces vamos a separar 1 y 2. 1 y 2 pares. Ponemos un marcador. Y tenemos 1 y 2 pares. Ponemos un marcador. Y acá, la parte de la espalda, tenemos 1, 2 y 3 pares. Así ya tenemos separadas nuestras partes del tejido y no tenemos problemas aquí en la parte de enfrente, porque tenemos la misma cantidad de motivos que en la parte de la espalda. Ahora sí que ya tenemos las partes del tejido separadas y sabemos qué cantidad de puntos le corresponden a cada una de las partes. Vamos a continuar tejiendo. Ahora, para continuar la siguiente vuelta, voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Voy a voltear el tejido y estas 2 cadenas no las voy a tomar en cuenta para nada, simplemente son para subir. Ahora voy a tomar lazada y voy a tejer un punto alto sobre el punto de la vuelta anterior. Entonces paso esas 2 cadenas y en el tercero, que es el que corresponde al punto de la vuelta anterior, ahí voy a tejer un punto alto. Y aquí tengo el punto alto. Ahora que ya tengo el punto alto, voy a tejer puntos puff dentro del espacio de los puntos puff de la vuelta anterior. 1, 2, 3. Y aquí tengo el primer punto puff. Dentro del mismo espacio voy a tejer el siguiente punto puff. 1, 2 y 3. Paso el gancho y una cadena. Y aquí ya tengo el inicio de la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar lazada, me paso al siguiente espacio del siguiente punto y vuelvo a tejer de la misma forma. 1, 2, 3.
Una vez más dentro del mismo espacio, 1, 2 y 3. En el tercero, 1, 2 y 3. Una vez más, 1, 2 y 3. Y aquí tengo ya los 3 primeros puntos puff antes del marcador. Y aquí donde está el primer marcador, aquí vamos a tejer un aumento. Y lo vamos a tejer de esta forma. Vamos a tejer 3 puntos puff aquí dentro de este espacio. Aquí tengo el primer punto puff. Dos y uno más. Y aquí tengo los 3 puntos puff dentro del espacio donde tengo el marcador. Y este va a ser nuestro aumento. Entonces esta es una de las partes del frente y ahora vamos a continuar tejiendo la parte que le corresponde a uno de los hombros. Ahora me voy a pasar aquí al espacio y voy a tejer puntos puff de la misma forma como tejí estos 3 puntos puff. Así vamos a continuar de la misma forma hasta llegar a esta parte y aquí tejer un aumento donde tengo el marcador. Ya tejí los puntos puff que le corresponden a la parte de las mangas antes de llegar al marcador. Entonces aquí en el espacio donde tengo el marcador voy a tejer 3 puntos puff de la misma forma como lo hice aquí. Aquí tengo 2 y 3. Ahora voy a continuar tejiendo la parte que le corresponde a la espalda y de la misma forma en los 2 siguientes puntos que tenemos marcados, ahí vamos a tejer los aumentos de la misma forma que lo acabamos de tejer aquí. Entonces así vamos a continuar. Aquí acabo de tejer los 2 últimos puntos puff. Aquí lo único que voy a tejer por último va a ser un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Aquí como ven parece que hubiera 2 puntos, pero es por las 2 cadenas que tejemos al inicio de la vuelta y que no tomamos en cuenta. De este lado donde iniciamos la vuelta también se va a ver así como si hubiera 2 puntos, pero en realidad solo vamos a tomar en cuenta el punto alto. Las 2 cadenas no las tomamos en cuenta. Y aquí como ven en cada uno de los espacios donde tengo los marcadores tengo 3 puntos puff en ese espacio. Aquí también. Y así es como se ve en la segunda vuelta. Ahora vamos a continuar con la tercera vuelta de puntos puff y vamos a iniciar la vuelta de la misma forma tejiendo 2 cadenas. Volteamos el tejido y tejemos un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, pasando las 2 cadenas que tejemos y en el tercero, que es el que corresponde al punto.
y nos pasamos directo al espacio de los puntos puff. Me paso al siguiente. Me paso al siguiente. Ahora he llegado aquí al espacio de los puntos puff que tejí donde tengo el marcador. Aquí tengo dos espacios. En cada uno de los espacios voy a tejer 2 puntos puff. Aquí me voy a pasar al espacio de los primeros 2 puntos puff. Y aquí directamente en el espacio voy a tejer otros 2 puntos puff. Y así es como van a quedar nuestros aumentos. Ahora aquí en este espacio de los 2 puntos puff que acabo de tejer, en este espacio voy a cambiar el marcador. Lo voy a quitar de donde lo tengo y ahora lo voy a poner aquí en este espacio. Y así en la siguiente vuelta voy a tejer 3 puntos puff como lo hice en esta vuelta. Vamos a continuar. De este lado teníamos 3 motivos, ahora tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos un aumento y ahorita vamos a tener otro aumento acá. Entonces voy a continuar tejiendo de la misma forma. Me voy a pasar a tejer al espacio así, y así voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo los 3 puntos puff y tejer de la misma forma en que tejí aquí. Aquí ya estoy donde tengo los 3 puntos puff y voy a tejer de la misma forma como tejí aquí. Me paso al primer espacio entre los 3 puntos puff y voy a tejer 2 puntos puff en ese mismo espacio. Ahora me paso al siguiente espacio y tejo de la misma forma. Así. Entonces, de la misma forma voy a cambiar el marcador a este espacio que se forma aquí. Igual que aquí. Esta es la parte del hombro y esta es una de las partes de enfrente. Y así continuamos toda la vuelta de la misma forma hasta terminar la otra parte de enfrente. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Voy a tejer el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Ahora voy a continuar la siguiente vuelta. Tejo 2 cadenas, volteo el tejido y tejo el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior.
Me paso al espacio que sigue y tejo de la misma forma. Así hasta llegar al espacio donde tengo el marcador. Aquí ya llegué al espacio donde tengo el marcador y voy a tejer de la misma forma los 3 puntos como tejí aquí. Entonces tejo 1, 2, 3. Aquí tengo 2. Y 3. Me paso al siguiente espacio entre los puntos y tejo de la misma forma como estamos tejiendo. Así continuamos toda la vuelta. Al llegar aquí a los marcadores ya sabemos que tejemos 3 puntos, continuamos de la misma forma al llegar al siguiente marcador de la misma forma y así hasta terminar la vuelta. Aquí ya finalicé la vuelta con punto alto. Voy a comenzar la siguiente vuelta con 2 cadenas, volteo el tejido y voy a tejer el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Me paso al punto para tejer el punto que sigue. Y así continúo tejiendo hasta llegar aquí donde tengo el marcador y volver a tejer de la misma forma los 3 puntos puff dentro de este espacio. Aquí ya tejí los 2 últimos puntos puff y aquí me toca tejer donde tengo los 3 puntos puff. Son estos 3. En este espacio voy a tejer los primeros 2 puntos puff. Aquí tengo los 2 puntos puff, tomo lazada y me paso al siguiente espacio. Y continúo tejiendo de la misma forma hasta llegar donde tengo los 3 puntos puff. Continuamos tejiendo hasta llegar a donde tengo los otros 3 puntos y así hasta finalizar la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta. Voy a cambiar el marcador aquí a este espacio. Aquí donde tejemos el aumento de los 3 puntos. Acá tenemos los 2 grupos de puntos puff. Siempre vamos a cambiar los marcadores a este espacio para aquí tejer los 3 puntos puff. Y así es como vamos a seguir avanzando hasta tener el tamaño que queramos para dividir lo que va a ser nuestra sisa o las mangas. Solo vamos a continuar tejiendo una vuelta, tejiendo normal. Aquí tejemos los 3 puntos, continuamos tejiendo normal y en cada parte donde tenemos marcador tejemos los 3 puntos. Y en la siguiente vuelta tejemos igual normal, donde tenemos los 3 puntos como en esta parte. Aquí tejemos 2 puntos puff. Y en el siguiente espacio entre los 3 puntos otros 2 puntos puff y así en cada uno de los espacios. En la otra esquina de la misma forma tejemos y así de esta forma va a ir creciendo nuestro tejido y vamos a parar de tejer hasta tener el tamaño que necesitemos para nuestro saquito. Yo voy a continuar tejiendo hasta tener el tamaño que necesito. Y para saber en qué parte van a dejar de tejer, van a ir midiendo su saquito de esta manera. Lo van a poner así en la persona, o si es para ustedes mismas, lo van a poner así. Y estas esquinas tienen que pasar por debajo de la axila y tienen que alcanzar a juntarse. Cuando ya las 2 esquinas alcancen a juntarse por debajo de la axila, entonces ahí van a parar de tejer para separar las sisas y continuar tejiendo la parte de abajo. Ahora sí vamos a separar las sisas para las mangas. Ahora sí vamos a separar las sisas. Yo aquí tengo el lado derecho
Para saber cuál es el lado derecho, me voy a fijar en esta parte donde comenzamos a tejer. Aquí en la parte de abajo, este es el lado derecho. Si volteamos el tejido, se ve diferente. Este es el lado del revés. Entonces así tenemos el tejido, lo vamos a agarrar de esta parte y lo vamos a doblar así. Y vamos a juntar las dos esquinas. Aquí tenemos la esquina donde tejemos los aumentos. Aquí tengo los tres puntos que tejemos. Y aquí tengo un aumento y aquí tengo el otro aumento de puntos. Esta esquina la voy a juntar con esta otra. Así, de esta forma. Y aquí ya tengo separada una sisa. Voy a hacer lo mismo con la otra. Entonces de los dos lados nos debe de quedar la misma cantidad de motivos. Por eso es importante sacar bien las cuentas a la hora de sacar cuántos pares de motivos le tocan a cada manga, frente, espalda. La misma cantidad de motivos que tenemos aquí al frente la debemos de tener aquí atrás. Entonces, ahora que ya tenemos separadas las mangas, vamos a continuar tejiendo la parte de abajo del saquito. Aquí estoy en la vuelta que finalicé antes de separar las mangas. Y vamos a continuar tejiendo de la misma forma como hemos estado tejiendo. 2 cadenas, voltear el tejido y un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Y puntos puff de la misma forma en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así voy a continuar hasta este punto, antes de llegar al marcador. Aquí ya voy a llegar al punto antes del marcador y voy a continuar aquí tejiendo en este último punto antes del marcador. Aquí donde tengo el marcador voy a tejer otro punto. Aquí sin terminarlo me voy a pasar al otro espacio del marcador y voy a tejer otro punto. Estos puntos son extra, no los voy a tomar en cuenta en la siguiente vuelta, son para que no quede un agujero muy grande en la parte de la axila. Van a quedar así estos puntos extras. Ahora sí, me paso al siguiente espacio después del marcador y continuar tejiendo de la misma forma el resto del tejido. Así vamos a continuar tejiendo el resto del tejido hasta llegar aquí al otro marcador y mostrarles una vez más cómo tejer estos puntos extra. Ya llegué aquí a la parte donde tengo el marcador. Ya tejí el último punto. Ahora voy a pasarme aquí donde tengo el marcador y tejer el punto como lo hicimos del otro lado. Así como estoy, me voy a pasar a la otra parte del espacio donde tengo el marcador. Así. Ahora sí paso por todos esos puntos. Y así nos va a quedar de la misma forma que nos quedó aquí. Ahora me paso al siguiente punto, al siguiente espacio después del marcador y voy a continuar tejiendo de la misma forma. Ya terminé la vuelta. Voy a tejer de la misma forma con 2 cadenas. Volteo el tejido y tejo punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior y me paso tejiendo de la misma forma.
Así voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo esos 2 puntos extras que tejí. Aquí tejí el último punto que corresponde al punto antes del marcador. Aquí están estos puntos extra que tejí en los espacios donde puse el marcador. Ahí no vamos a tejer nada. Después de tejer este punto, voy a tomar la lazada y me voy a pasar directo al siguiente punto, a tejer el punto que corresponde. Y así va a quedar de esta forma. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al siguiente marcador y mostrarles una vez más. Ya llegué una vez más a esta parte donde tengo los puntos extras, donde está el marcador. Tejí el último punto en esta parte. Me salto estos puntos y me paso al siguiente espacio después del marcador. Y tejo como corresponde. Y así va a quedar de esta manera, como en este otro lado. Ahora sí vamos a continuar tejiendo hasta el final de la vuelta. Ya terminé la vuelta. Ahora sí vamos a continuar tejiendo todo el resto del tejido de la misma forma como hemos estado tejiendo. Aquí ya tejí las 2 cadenas, volteo el tejido, dejo el punto alto que corresponde y me paso a tejer en esta parte de la misma forma como hemos estado tejiendo. Entonces ahora sí vamos a continuar tejiendo ya ida y vuelta todo el resto del tejido hasta obtener el largo deseado. Yo así voy a continuar hasta tener el largo que yo necesito y mostrarles cómo hacer el terminado. Aquí yo ya tengo el largo que yo quiero darle a mi saquito. Ahora voy a dar una última vuelta de abanicos para tejer el terminado. Estoy aquí en el último punto que tejí. Ahora voy a continuar con una cadena. Volteo el tejido y voy a tejer un punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior. Aquí tengo el punto bajo. Ahora me voy a pasar aquí al espacio que está entre los 2 puntos puff y voy a tejer 5 puntos altos en este mismo espacio. Aquí tengo ya 5 puntos altos. Voy a pasarme aquí en este espacio y voy a tejer un punto bajo. Ahora nuevamente me paso a este espacio entre los 2 puntos y voy a tejer nuevamente 5 puntos altos. Cinco puntos altos y punto bajo aquí en este espacio. Me paso a este espacio y tejo otra vez 5 puntos altos. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta terminar. Aquí ya tejí los últimos 7 puntos en el último espacio. Voy a tejer un punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior. Y de esta forma queda terminada la parte de abajo de nuestro saquito. Y así es como va quedando ya nuestro saquito. Ahora voy a continuar tejiendo unas vueltas de puntos bajos aquí sobre esta orilla. Aquí tengo el último punto que tejí, terminando el abanico. Aquí se ven como 2 puntos, pero en realidad estas son las 2 cadenas que tejemos al comenzar la vuelta. El punto alto es este. Entonces nos pasamos aquí a este espacio y aquí tejemos 2 puntos bajos. Ahora me paso a este espacio. Este es un punto alto y me paso ahí y tejo ahí también 2 puntos bajos. Me paso al siguiente espacio que de igual forma se ven 2 puntos, pero este lado corresponde a las 2 cadenas que tejemos cuando comenzamos la vuelta y el punto alto es este. Aquí en este espacio tejemos 2 puntos bajos.
al siguiente espacio de punto alto, 2 puntos bajos, y aquí al siguiente espacio 2 puntos bajos, y así vamos a continuar toda la orilla hasta llegar aquí a la parte del cuello. Aquí ya tejí los últimos 2 puntos bajos dentro del espacio. Me voy a pasar aquí a este punto donde comenzamos el tejido y aquí voy a tejer un punto bajo, y así de esta forma terminamos la vuelta. Ahora voy a tejer una cadena. Voy a continuar tejiendo puntos deslizados toda esta orilla. Volteo el tejido. Después de la cadena que acabo de tejer, voy a tejer puntos deslizados en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Lo voy a hacer de esta forma. Aquí tengo la cadena que acabo de tejer. Me paso al siguiente punto, paso el gancho de esta forma, tomando solo una hebra, y deslizo el punto. Y aquí tengo el primer punto. Lo voy a marcar. Y ahora me paso al siguiente, y de la misma forma, solo tomando esta hebra de este lado, paso el gancho y deslizo el punto. Me paso al siguiente, de la misma forma, paso el gancho y deslizo el punto. Al siguiente, así voy a continuar hasta terminar acá en la parte de abajo donde tengo los abanicos. Aquí ya tejí el último punto que de los 2 puntos bajos que tejí aquí en el primer espacio. Si volteo el tejido, aquí tengo el punto. Este es el punto bajo que tejí al terminar el abanico, y acá están los 2 puntos que tejí dentro de este espacio. Entonces aquí termino la vuelta y voy a seguir dando otras 2 vueltas de puntos deslizados por cada uno de los puntos. Voy a tejer una cadena, volteo el tejido y voy a repetir lo mismo. Después de la cadena me paso al siguiente punto y voy a tejer puntos deslizados, pasando el gancho en una de las hebras, la que queda de este lado, y aquí tengo el primer punto. Aquí lo marcamos para saber que este es el primer punto y no confundirnos. De la misma forma voy a continuar deslizando los puntos. Así lo hacemos toda la vuelta hasta terminar acá arriba en la parte del cuello. Aquí ya tejí 2 vueltas. Tengo la vuelta de base donde tejimos 2 puntos bajos en cada uno de los espacios. Después tejí 2 vueltas de puntos deslizados y aquí voy a cortar el hilo. 3 vueltas, la vuelta de base, después tejí 3 vueltas de puntos deslizados. En total tengo 4 vueltas. Aquí ya corté el hilo. Ahorita yo voy a continuar tejiendo este lado para dejar ojales para los botones. Los botones los voy a poner de este lado. También si lo quieren dejar sin botones, pues tejen el otro lado igual de la misma forma como tejimos este lado. Como yo le voy a poner botones, entonces voy a tejer este lado tejiendo la vuelta de base como lo hice aquí. Voy a tejer la vuelta de base. Después la siguiente vuelta la voy a tejer de puntos deslizados y en la tercera vuelta voy a hacer los puntos para los ojales. Aquí voy a comenzar a tejer la otra parte del tejido. Voy a amarrar aquí en esta parte la hebra. Aquí tengo el punto alto del inicio de la vuelta. Aquí voy a pasar el gancho en este punto. Voy a pasar el hilo. Aquí ya lo tengo amarrado, entonces paso el gancho, tomo un punto, tejo una cadena y aquí mismo dentro de este espacio voy a tejer un punto bajo. Ahora me paso al espacio y tejo 2 puntos bajos. Me paso al siguiente espacio de la misma forma como lo tejimos en este lado. 2 puntos bajos en cada uno de los espacios. Así continuamos toda la vuelta. Aquí ya terminé toda la vuelta. Voy a tejer de la misma forma una cadena, volteo el tejido y voy a continuar tejiendo puntos deslizados en cada uno de los puntos durante toda la vuelta. Así para en la siguiente vuelta dejar los espacios para los ojales.
Aquí ya terminé de dar la vuelta. Voy a tejer una cadena, voltear el tejido, voy a deslizar 2 puntos, 1 y 2. Ahora tejo 2 cadenas, 1, 2, paso 2 puntos, 1, 2 y en el tercero tejo un deslizado, tejo otro deslizado, 3, 4 y aquí va a depender qué distancia quieren un botón del otro, es la distancia que ustedes van a dejar de botones. Yo voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 puntos de distancia y voy a tejer 2 cadenas, voy a pasar 2 puntos y en el tercero tejo el deslizado. 5 puntos es la distancia que voy a dejar entre ojal y ojal. Aquí ya tengo uno tejido, dejo 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, paso 2 puntos y en el tercero deslizo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas, paso 2 puntos y en el tercero deslizo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas, paso 2 puntos y en el tercero. Así es como voy a continuar tejiendo y ya va a depender de cada quien cuántos ojales o cuántos botones quieren poner. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo solamente le voy a dejar para 5 botones. Voy a continuar deslizando los puntos hasta finalizar la vuelta. Ya depende cuántos botones cada quien le quiere poner. Ya terminé la vuelta. Voy a tejer una cadena, volteo el tejido. Y continúo tejiendo de la misma forma puntos deslizados en cada uno de los puntos. Aquí de la misma forma sobre esas 2 cadenas tejemos también los deslizados. Yo dejé el ojal pequeñito para poner botones pequeños, pero si ustedes quieren dejar más espacio para botones más grandes lo pueden hacer. Yo así voy a continuar tejiendo esta vuelta y otra más para tener las mismas vueltas que tengo de este lado, que en total son 4 vueltas contando la cadena de base de puntos que tejimos. Aquí esta vuelta es la tercera vuelta, voy a terminar esta y tejer una más para continuar tejiendo la parte del cuello. Ya terminé la vuelta, voy a cortar el hilo y aquí tengo ya los 2 frentes terminados. Aquí tengo los ojales, aquí corté el hilo en la parte de abajo y acá tengo la otra hebra que corté en la parte de acá del cuello. Aquí en esta hebra voy a amarrar la otra hebra para comenzar a tejer la parte del cuello. Ahora vamos a comenzar entonces a tejer la parte del cuello. Este es el lado que acabo de terminar ahorita, donde tejí los ojales. Y aquí tengo la hebra que corté cuando terminé este lado, que me tocó cortar por el lado del cuello. Entonces esta misma hebra voy a amarrar con la otra hebra para comenzar a tejer. Ahora aquí voy a empezar a tejer la terminación del cuello. Aquí tengo ya las 2 hebras amarradas, aquí donde había cortado al terminar este lado. Y voy a comenzar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a tejer una más. Esta no la voy a contar, solamente es para dar altura. Entonces, pasando esa cadena, en la siguiente voy a tejer punto deslizado. Aquí tengo el primer punto deslizado, lo marco, me paso al siguiente punto y tejo punto deslizado. Aquí tengo 2, 3, 4, 5. Aquí en el número 5, antes de deslizar, me voy a pasar al punto donde comencé, aquí donde terminé este lado,
y donde comencé a tejer. Aquí en este punto paso el gancho, tomo el punto y deslizo por estos dos puntos, así, de esta forma. Y aquí tengo el punto número 5 deslizado. Yo tejí 5 cadenas. Para la altura del cuello ustedes pueden tejer más o menos dependiendo el gusto de cada quien. Aquí me voy a deslizar 2 puntos. Me voy a deslizar por este punto que se ve aquí, paso el gancho, deslizo 1 y me paso a este otro punto que se ve aquí y deslizo 2. Ahora volteo el tejido y me va a quedar de esta forma. Voy a saltar los 2 deslizados que tejí. Lo voy a hacer de esta forma. Aquí tengo uno, este punto es el primero y este es el número 2. En este tercero, ahí voy a comenzar a tejer. De esta forma va a quedar el hilo. Entonces nos fijamos que sea el número 3. Paso de esta forma el gancho, tomando solamente la hebra que nos queda de este lado. Paso el gancho y deslizo. Y aquí tengo el primer punto. Me paso al siguiente de la misma forma y deslizo. Aquí si quieren ustedes pueden poner marcador para que no se confundan a la hora de terminar la vuelta y de tejer los deslizados. Me paso al siguiente. Aquí tengo 3, 4, 5. Tejo una cadena, volteo el tejido de regreso, paso la cadena que acabo de tejer, tejo deslizado en el siguiente punto. Aquí tengo el primer punto. Me paso al siguiente de la misma forma, tomando solamente esta hebra, paso el gancho y deslizo. El punto número 5 lo tejemos de la misma forma que tejimos la otra vuelta anterior. Paso el gancho aquí antes de deslizar, me paso a este punto de acá, tomo punto y deslizo en los dos puntos. Y de esta forma termino el punto número 5. Ahora, nuevamente me voy a deslizar 2 puntos, me voy a pasar por aquí, deslizo 1, me paso al siguiente punto y 2. Estos dos últimos puntos son los deslizados. Este punto que está en el gancho no lo tomamos en cuenta, solamente tomamos después de ese punto que está en el gancho. Este es el último deslizado y este es el otro deslizado. A partir de aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Volteo el tejido nuevamente, revisamos estos dos últimos puntos son los deslizados y el punto que corresponde al número 5 es el siguiente. Entonces paso el gancho de esta forma y comienzo a tejer la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Así de esta forma. Una vez más tejo una cadena, volteo el tejido de regreso, me paso esa cadena que tejí, paso al siguiente punto y comienzo a tejer la vuelta de 5 puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y como siempre aquí en el punto número 5 tejemos de esta forma. Antes de deslizar el punto número 5 nos pasamos a este lado donde tejemos el deslizado de la vuelta anterior y así terminamos el punto número 5. Ahora voy a deslizar nuevamente 2 puntos. Aquí tengo el primer punto, aquí voy a pasar el gancho, deslizo 1,
Aquí tengo el siguiente, paso el gancho y 2. Aquí donde estamos tomando este punto es donde cerramos el punto número 5 cuando venimos ya de regreso. Volteo el tejido, igual me paso 1 y 2 puntos y en el tercero paso el gancho y deslizo el primer punto. 2, 3, 4 y 5. Una cadena, volteo el tejido de regreso, me paso esa cadena y en el siguiente deslizo. 1, 2, 3, 4 y antes de terminar el punto número 5 de esta forma nos pasamos al punto número 2 que deslizamos en la vuelta anterior. Aquí pasamos el gancho, tomo punto y deslizo en estos 2 puntos. Y así de esta forma vamos a tejer toda la orilla del cuello, toda, hasta terminar aquí de este otro lado. Yo voy a continuar y les voy a mostrar cómo queda. Así es como se ve el cuello ya terminado. Se ve muy bonito, a mí me gusta mucho cómo queda este tipo de cuellos tejidos así. Aquí está la hebra donde terminé. Y así es como se ve. Aquí tengo ya una de las mangas tejidas también. También tejí aquí abajo de la misma forma como aquí en el cuello. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo la otra manga. Para tejer la otra manga, aquí tenemos estos 2 puntos puff que tejimos juntos cuando veníamos tejiendo toda la parte de abajo. Aquí es la parte donde les dije que tejíamos estos 2 puntos juntos para que no quedara un agujero muy grande en la axila. Aquí en la otra axila les voy a mostrar cómo se ven esos puntos que tejimos extra. Esta es la parte de la parte de abajo. Estos 2 son los puntos extra que tejimos. Y estos son los 2 puntos extras que voy a tejer en la otra manga también. Si no tejemos estos puntos extra, aquí nos va a quedar un agujero un poquito grande, entonces para que no quede así, tejemos esos 2 puntos extras. Entonces vamos a continuar con la otra manga. Como les dije, estas 2 son los puntos extras que tejimos al tejer la parte de abajo del saquito. Y para tejer esta manga, aquí tengo estos 2 puntos. Voy a tomar este espacio y aquí voy a comenzar a tejer. Después de que tengo ya el hilo amarrado aquí, voy a tomar un punto, voy a jalar y voy a comenzar a tejer el primer punto. 1, 2 y 3. Tejemos de la misma forma como hemos estado tejiendo. Aquí tengo el primer punto. Del principio de la vuelta forma tejo el siguiente. Ahora me paso al siguiente espacio y tejo lo mismo. Así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta hasta llegar aquí al último espacio y tejer de la misma forma que tejimos estos 2 puntos al tejer la parte de abajo. Ya di toda la vuelta, ya tejí en el último espacio. Ahora voy a tejer de la misma forma como tejimos estos 2 puntos. Aquí donde está este punto, aquí voy a tejer de la misma forma un punto. Ahí, de esta forma 3 veces. Así, sin terminar el punto, me paso a este otro lado donde está este punto. Y de la misma forma, así. Ahora sí, ya tengo los puntos así y los termino. Y nos va a quedar así. En la otra manga son estos 2 puntos. Ahora sí, voy a deslizar el punto aquí donde tengo el primer punto. Aquí paso el gancho, deslizo el punto
y así va a quedar terminada la vuelta. Ahora me voy a deslizar aquí el espacio entre estos dos puntos para comenzar la vuelta. Ahora sí, voy a comenzar la siguiente vuelta. Voy a jalar el punto y comienzo así. Y así tejemos toda la vuelta hasta llegar aquí al último espacio. Ya di toda la vuelta y tejí en el último espacio, aquí en este punto donde tejimos los dos puntos extras. Aquí voy a tejer un punto de la misma forma. Así. Ahora deslizo aquí en el primer punto de la vuelta. Aquí. Y así queda terminada la segunda vuelta. Ahora me voy a deslizar aquí al centro y comienzo la siguiente vuelta. Así vamos a dar toda la vuelta hasta tejer aquí en el último espacio. Aquí ya terminé de dar la vuelta, aquí tejí el último espacio y aquí donde tengo el punto que tejimos en este punto de acá, ahí ya no vamos a tejer nada. Al terminar de tejer en este último espacio nos pasamos directamente a deslizar el punto en el primer punto de la vuelta. Aquí paso el gancho, deslizo el punto y aquí está ya la vuelta terminada. Me voy a deslizar aquí al espacio y para comenzar la siguiente vuelta. Y a partir de aquí, yo en este caso voy a tejer otras 4 vueltas de la misma forma, sin disminuciones, sin aumentos, sin nada. Así la vuelta completa de la misma forma como hemos estado tejiendo. Al terminar cada vuelta, deslizamos en el primer punto de la vuelta para continuar la siguiente. Voy a tejer 4 vueltas más y voy a mostrarles cómo hacer una disminución para que la manga vaya haciéndose más angostita de acá de esta parte. Entonces yo voy a tejer 4 vueltas más y regreso para mostrarles cómo hacer esta disminución y así puedan tejer las disminuciones que necesiten en su manga. Aquí acabo de terminar las 4 vueltas que yo necesitaba dar para tejer la siguiente disminución. Aquí para continuar voy a deslizarme de la misma forma. Aquí al espacio me voy a deslizar un punto más en este espacio y uno más hasta este espacio. Aquí terminé la vuelta, me deslicé 1, 2 y 3 puntos hasta estar en este espacio de la segunda línea hasta este espacio de la segunda línea de motivos después de terminar la vuelta. Ahora sí voy a comenzar la vuelta y la disminución la voy a tejer al terminar la vuelta y les muestro cómo. Aquí voy a comenzar la vuelta de la misma forma. Así voy a continuar toda la vuelta hasta estar 2 motivos antes de terminar la vuelta. Voy a parar de tejer aquí para tejer la disminución. Aquí ya estoy en el último motivo que tejí para ahora tejer la disminución. Aquí donde terminé este motivo voy a tejer solamente un punto puff aquí en este espacio. Ahí paso el gancho, tejo un punto puff ahí. Ahora sin terminarlo me paso a este siguiente espacio y tejo el siguiente punto puff. Ahora sí, aquí tengo 2 puntos puff sin terminar y los voy a terminar juntos. Y aquí ya tengo una disminución. Ahora sí voy a deslizar el punto en el primer punto del principio de la vuelta. Y así queda esta disminución. Ahora me deslizo al espacio para comenzar a tejer la vuelta. A partir de aquí yo voy a tejer 13 vueltas. De la misma forma como hemos estado tejiendo, voy a tejer 13 vueltas.
Yo aquí ya no voy a tejer disminuciones, entonces voy a continuar tejiendo solo vueltas hasta tener 13 vueltas más después de esta disminución. Ya ustedes, depende del largo que necesitan de su manga, es la cantidad de vueltas que van a tejer, o si necesitan tejer una disminución más, pues lo van a hacer de esta manera. Entonces yo voy a continuar tejiendo las 13 vueltas que necesito. Aquí estoy en la siguiente vuelta después de la disminución, y aquí, para que no quede un espacio sin tejer, voy a tejer solamente un punto. Así. Ahora sí termino la vuelta y me deslizo al primer punto de la vuelta. Y así voy a continuar tejiendo. En la siguiente vuelta voy a tejer normal, ya no voy a tejer nada sobre este punto y me voy a continuar tejiendo solo vueltas. Me deslizo al espacio y voy a continuar tejiendo la siguiente vuelta. Al llegar aquí a este punto, simplemente deslizamos en el primer punto de la vuelta. Deslizamos y terminamos así la vuelta. Aquí, después de la disminución, tengo dos vueltas. Como les dije, yo necesito tejer 13 vueltas después de la disminución. Aquí tengo 2, entonces me faltan 11 vueltas. Yo voy a continuar tejiendo las 12 vueltas y regreso para mostrarles cómo tejer la parte final de la manga. Aquí yo ya terminé las 13 vueltas. Ahora voy a continuar tejiendo la manga. La manga la vamos a tejer casi igual como tejimos la parte del cuello. Aquí en la parte del cuello estábamos tejiendo los puntos de la altura del cuello, regresábamos y deslizamos 2 puntos. En la parte de la manga vamos a tejer la misma cantidad de puntos que le queramos dar al puño. Vamos a regresar, vamos a deslizar un punto, volvemos a tejer los puntos, regresamos, deslizamos 2 puntos. Aquí en la parte de la manga vamos a deslizar 1, en la siguiente vuelta deslizamos 2, en la siguiente vuelta deslizamos 1. Y así vamos a tejer la parte de la manga. Ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Aquí voy a tejer 8 puntos más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 puntos son los que le voy a dar de alto al puño. El punto número 9 es para dar altura y este no lo vamos a contar. Es solo para subir. Después de este punto que acabo de tejer, voy a tejer puntos deslizados de la misma forma como lo hicimos en el cuello. Voy a tejer los 8 puntos deslizados. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el punto número 8 vamos a terminar de la misma forma como estábamos terminando cuando tejimos la parte del cuello. Ahí lo dejo, me paso al punto donde empecé, paso el gancho y deslizo los 2 puntos y así, de esta forma, terminamos el último punto. En este caso es el punto número 8, ya depende de cuántos puntos le hayan puesto a su tejido. Aquí voy a deslizar solamente un punto, me paso, deslizo, entonces volteo el tejido y comienzo a tejer los puntos. Aquí me voy a saltar el primer punto, que es el que deslicé, y en el siguiente voy a comenzar a tejer. Este punto es el deslizado y voy a comenzar a tejer en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejo una cadena para subir, volteo el tejido de regreso y me paso ese punto que acabo de tejer y comienzo a tejer deslizados en el siguiente. Aquí en el punto número 8 lo dejo así, me paso al punto donde comenzamos y ahí tomo punto y deslizo sobre
esos 2 puntos. Al terminar la vuelta anterior deslicé un punto, ahora en esta vuelta voy a deslizar 2 puntos. Aquí tengo los puntos que son los puntos puff. En esos puntos voy a deslizar. Aquí en este punto del medio, ahí no tejemos nada, entonces me paso al primer punto, deslizo y me paso a este punto. Y aquí tengo ya los 2 puntos deslizados. Volteo el tejido, me paso esos 2 puntos y comienzo a tejer en el tercero. Y aquí tengo el primero y continúo hasta terminar los 8 puntos. Después de tejer los 8 puntos, tejo la cadena, volteo el tejido de regreso y comienzo a tejer pasando esa cadena. Al llegar al punto número 8, terminamos de la misma forma como hemos terminado las otras vueltas. Aquí estoy en el punto número 8. Sin terminar me paso al punto donde comencé la vuelta, paso el gancho y deslizo por los 2 puntos. Y así. Ahora me toca deslizar solamente un punto. Me deslizo un punto, volteo el tejido y continúo tejiendo, saltando ese deslizado. Aquí acabo de terminar la vuelta. Ahora deslizo 2 puntos. Aquí en esta parte no tejemos, sino en el punto que está sobre el punto puff. Y así de esta forma voy a dar toda la vuelta y regreso para mostrarles cómo terminar. Aquí acabo de terminar de tejer el último punto. Ya fui y regresé y ya no tengo más puntos. Aquí voy a cortar el hilo para con una aguja lanera unir estos 2 lados. Voy a cortar una hebra larga para poder coser. Aquí voy a pasar la hebra y con una aguja de estas laneras voy a coser los 2 lados. Aquí tengo ya la aguja. Voy a contar los puntos que tengo de este lado. Voy a contar estos puntos, esta parte que está por dentro, estos. Estos puntos voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este que está por acá más apretado 8. Entonces en este voy a pasar el hilo y voy a comenzar pasando por este punto por el que terminamos y una vez más aquí en este punto número 8. Así. Ahora voy a tomar el siguiente punto y voy a pasar por el siguiente punto de este lado. Por el siguiente. Aquí tenemos el último punto y este último punto. Y así de esta forma van a quedar unidas las 2 partes del puño. Ahora voy a continuar pasando la aguja entre el tejido para esconder y después cortar. Ahora yo ya me vine escondiendo la hebra una vez hacia acá y luego de regreso, entonces voy a cortar el hilo aquí en esta parte. Ahí corto y queda lista el puño.
Ahora vamos a continuar escondiendo cada una de las hebras que tenemos del tejido. Las escondemos entre el tejido y ponemos unos botones del lado contrario a los ojales. Yo voy a terminar de esconder todas estas hebras, voy a poner los botones y ya les muestro cómo queda.